muy buenos días. Gracias al Señor por tener esta preciosa oportunidad de esta mañana celebrar la cena del Señor en nuestros hogares y por medio también de este sistema. Reciban un especial saludos, hermanos. Esta mañana pensaba ayer y esta mañana cuándo nos podremos ver nuevamente para estrechar un abrazo, pero el Señor lo ha permitido así y esperamos entonces continuar así hasta que el Señor pues lo permita. Pero a la vez sabemos que nos amamos en el Señor y estamos orando unos por los otros. Así que entonces estamos en el altar de nuestro Señor. Es un poquito incómodo quizás para mí de esta manera. Me siento un poco desubicado, como creo que hace falta el púlpito y de pronto estar de pie y no sé, falta como el público así presente, ¿no? Pero vamos a compartir lo que el Señor ha querido para nosotros en esta mañana. La última vez que estuve compartiendo con la congregación presente, había comenzado la carta del apóstol Pablo a los colosenses y solamente tuve la oportunidad de hacer la introducción y creo que los primeros 2 o 3 versículos. Yo quiero que esta mañana podamos continuar. Creo que no vamos a avanzar mucho en versículos, pero en el versículo 3 al 5 tenemos aquí 2 temas, podríamos decir, muy importantes y que en estos momentos que estamos pasando es necesario que miremos cómo está nuestra fe en nuestro Señor. La fe en quien hemos creído. Cómo cómo nos relacionamos con nuestro Señor y cuál es nuestra dependencia, nuestra seguridad de vida eterna. Y todo lo que tenemos allí también. Yo los invito a que leamos en Colosenses capítulo 1, versículo 3 al 5. Dice la palabra del Señor: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Oremos. Padre Santo, nuevamente invocamos tu precioso nombre. Te damos las gracias, Señor, por este tiempo que nos permites mirar tu palabra, escudriñar en ella, esculcar un poco más, meditar, rumiar, masticar de el gran tesoro que hay en este precioso libro, tu palabra. Te pedimos que nos ayudes a entenderla, comprenderla, porque realmente tiene un tesoro de vida eterna. Tiene la sabiduría tuya,
tiene el conocimiento tuyo, Padre. Es la palabra exhalada directamente de ti y por lo tanto tiene poder para instruirnos, para corregirnos, para fortalecernos, para exhortarnos, para animarnos. Permite, Señor, que el poder de tu Santo Espíritu guíe este tiempo y nos ayude para edificarnos en ti, en tu santa palabra. En Cristo Jesús oramos. Amén. Entonces, les decía que el apóstol Pablo estaba encarcelado cuando escribía la carta a los colosenses. Y a pesar de que los colosenses fue una iglesia que no tenía tantos problemas, quizás no había causado tantos problemas al apóstol, y que el apóstol Pablo no lo había fundado, sino según parece fue Epafras, cuando el apóstol estuvo en Éfeso y predicó ahí por un buen tiempo. Creo que Epafras recibió al Señor allí, después regresó a Colosa y estableció esta iglesia allá. Colosa estaba a unos 160 kilómetros de Éfeso y estaba muy cerca de la Odisea y la iglesia también de Hierápolis. Y entonces es plantada esta iglesia allí, pero luego que el apóstol Pablo está en la cárcel, pues recibe la noticia de que los herejes, los falsos maestros, habían llegado a Colosa con unas enseñanzas falsas. Y entonces el apóstol escribe esta carta, que el tema central es la deidad de nuestro Señor Jesucristo, que lo veremos más adelante, si Dios lo permite, en el versículo 15 en adelante, pero hoy no llegaremos allá. Pero quiero meditar en esta parte, en estos versículos que dice: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios. Como primera medida, el apóstol da gracias al Señor. Y él sabía que los colosenses habían estado muy cerca del Señor, habían atendido bien y habían recibido el mensaje de salvación, habían creído y estaban caminando de una forma sincera en el camino de la verdad. Pero no está el apóstol resaltando quizás su disciplina, su entrega, sino que primero da gracias al Señor, porque el Señor es el que debe recibir siempre nuestras gratitudes en todo lo que hace. Y el Señor le había llevado el mensaje de las buenas nuevas a esta congregación. Ellos la habían aceptado, habían creído y se mantenían en él. Entonces el Señor, el apóstol, da gracias al Señor porque Él es el dador de la vida, el dador de las buenas nuevas, el que da la salvación, así como aparece en Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto de nosotros es un don de Dios, porque el evangelio, la salvación, es un don de Dios. Entonces, primero, él agradece al Señor por ese don especial que le había concedido a los colosenses, y también a nosotros, los que hemos nacido de nuevo, los que le hemos aceptado como nuestro Salvador, hemos recibido el don de la salvación, de la gracia, de la misericordia de nuestro Señor para vida eterna. Entonces Pablo también está agradecido con Dios por la fe de los colosenses, la fe de los colosenses en el Señor Jesucristo. Los colosenses no eran como algunos que pervertían el evangelio. Los colosenses, cuando aceptaron al Señor, lo recibieron con todo gozo, con toda sinceridad, con toda verdad,
y caminaban de la mano del Señor. Los colosenses no eran como algunos que pervertían el evangelio, como el apóstol lo habla también en Gálatas, como aparece en Gálatas 1:7. Gálatas 1:7. Dice, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. No que haya otro evangelio, solamente hay uno solo, el verdadero evangelio de salvación, sino que hay algunos que quieren pervertir el evangelio. Y de esos hay muchos hoy día, lamentablemente, que han pervertido la verdad, la han distorsionado y la han acomodado a sus propias maneras, sus propios pensamientos humanistas que se desvían totalmente del principio que el Señor ha establecido. Los colosenses se mantenían allí firmes. Sin embargo, el apóstol les escribe porque llegó a ellos el virus de la mala doctrina que se expandía en todo el mundo conocido en esa época y también ha llegado hasta nosotros, lamentablemente. Los colosenses eran hermanos santos que habían creído en el Señor del Evangelio. Eran hermanos que seguían la verdad. Esperamos que nosotros también de igual manera podamos continuar en la fe, en el Evangelio que hemos creído, el Evangelio verdadero. Pero yo quiero que miremos un poquito como el versículo 4 dice, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús. Quiero que miremos un poco una definición de fe. La palabra pisti, que significa fe, tiene como significado estar persuadido de que algo es verdad y creerlo. Fe es estar completamente convencido de que algo es verdad y creerlo. Y es más que una aceptación intelectual. Esto implica obediencia. Mire que pisti viene de la palabra peitó, que significa obedecer. Los conceptos de obediencia y fe son usados a lo largo del Nuevo Testamento. Encontramos muchas citas en el Nuevo Testamento donde va la palabra relacionada de fe con obediencia. Y si alguien está tomando nota, podríamos, uno de los pasajes que tengo, Juan 3:16, lo sabemos de memoria, ¿cierto? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, el que quiere obedecer, entonces tiene vida eterna. Pero hay varios pasajes, Hechos 6:7, Romanos 15:18, Segunda de Tesalonicenses 1:8. Vamos a buscar este pasaje, por favor. Segunda de Tesalonicenses 1:8. Dice, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Para dar retribución, para dar el pago, ¿cierto? A los que no conocieron a Dios, a los que no aceptaron el evangelio, ni obedecen la palabra, no obedecen el evangelio. Entonces, mire que va relacionado el mensaje de fe. Y así podemos buscar. Ustedes en sus casas puedan estudiar. Hebreos 5:9, Primera de Pedro 4:17,
Vamos a buscar esta cita también. Primera de Pedro 4:17. Dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? ¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Entonces, fe, creer y obedecer. Es como parte de todo esto, ¿no? De todo ese paquete. Primero se cree y entonces se obedece. La fe bíblica, como dijo alguien, un escritor, no es un salto al vacío. Está basada en hechos y fundamentada en la evidencia, y está fundamentada en la obediencia o en la evidencia, en algo real. Hay una definición de fe, encontramos en el libro de los Hebreos, capítulo 11, ¿cierto? Y versículo 1, que dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, la fe otorga certeza a realidades que aún no vemos, pero estamos seguros por esa fe, por esa seguridad de que algo, o en este caso alguien, es real. La fe verdadera, la fe en Cristo, es esa fe que nos hace ver más allá de lo que aún no podemos ver. Hay una fe que es muerta, una fe que no salva y que no otorga seguridad. Pero de esa fe no vamos a hablar ahora. Esa la encontramos en Santiago 2, 14 al 26. Y ustedes pueden mirarla después. Esa fe. Pero la fe verdadera, yo quiero entonces en esta mañana centrarme en la verdadera fe. La fe salvadora. Y la fe salvadora comprende arrepentimiento y obediencia, como ya hemos visto. El arrepentimiento es el medio o componente inicial de la fe. El arrepentimiento. La palabra griega que traduce arrepentimiento es metanoia y significa en el original nueva idea. Nueva idea o cambio de mente. Cambio de pensar. Pero desde el punto de vista bíblico significa, no, va más allá. En el Nuevo Testamento se usa esta palabra. Cada vez que se usa esta palabra, siempre tiene que ver con un cambio de dirección. En especial, apartarse o volverse, en este caso, del pecado. Apartarse o volverse del pecado. El arrepentimiento requiere el repudio de la vida vieja, del pecado, de todo aquello que desagrada al Señor. Es ese el arrepentimiento. Busca un cambio, sinceramente, ¿no? Ese buscar a Dios tiene que ver con eso, con un cambio de mentalidad, de pensar en lo que actuábamos anteriormente y entonces nos volvemos a buscar la salvación del Señor, como aparece en 1 Tesalonicenses, capítulo 1 y versículo 9. Tenemos un ejemplo allí. 1 Tesalonicenses,
capítulo 1 y versículo 9 dice: porque ellos mismos cuentan de nosotros de la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero. Ese es el cambio de mente. Ese es el cambio en nuestra vida. ¿Sí? ¿Cómo os convertiste? Una conversión de los ídolos, del poder de Satanás, donde eran siervos de Satanás, del pecado, y ahora se convierte en siervo del Señor, para servir al Dios vivo y verdadero. Salir de las tinieblas, de la inmundicia, de la destrucción del pecado, y se convierte ahora en el verdadero siervo del Señor, del Dios verdadero, del Dios vivo, el Dios que da vida eterna. Esa es la fe que salva. Es un cambio de mente, y espero que cada uno de nosotros, los que hemos nacido de nuevo, hayamos tenido ese cambio de mente, hayamos vuelto de las tinieblas a la luz admirable de nuestro gran Señor de vida eterna. El arrepentimiento de la fe salvadora tiene tres elementos, entonces, que son muy necesarios de tenerlos en cuenta. Primero, volverse a Dios. Primer elemento, volverse a Dios. Segundo, apartarse del pecado. Y tercero, servir al Señor, servir a Dios. Ningún cambio de mente puede considerarse verdadero si no tiene estos tres elementos. Arrepentirse del pecado. Primero, volverse a Dios. Apartarse del pecado y el deseo de servir al Señor. Si tenemos estos tres elementos en nuestras vidas, entonces puede ser un motivo o un significado de que realmente le pertenecemos a Él. El arrepentimiento no basta con solo sentirse avergonzado o triste a causa del pecado. No solamente basta con eso, ¿no? De sentirse avergonzado y triste, o sea, estoy en el pecado o estoy en estas condiciones, sino que el verdadero arrepentimiento siempre tendrá, aunque el verdadero arrepentimiento siempre tendrá estas reacciones, lógicamente, pero va más allá. Se basa en tomar una nueva dirección. Una nueva dirección, como hemos hablado, una nueva dirección voluntaria de nuestro ser internamente, ¿no? De abandonar toda impiedad y seguir la justicia, seguir el camino de la verdad, abandonar todo lo profano, todo lo pecaminoso y seguir la justicia, la luz de nuestro Señor. Esta fe es concedida también por nuestro Señor, y lo sabemos por varios pasajes, que es una fe que es concedida directamente por Él. A diferencia de la fe vacía que pretende o que prevalece en nuestra cultura, la fe salvadora tiene como objetivo a nuestro Señor Jesucristo. La relación de fe en el Señor Jesucristo se encuentra en el Nuevo Testamento con varias preposiciones. En el Nuevo Testamento encontramos varias preposiciones que nos hablan de esa fe, ¿no? Y, por ejemplo, en Hechos 16, vamos a buscar esta cita, por favor. Hechos 16, 31. Dice:
ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. El carcelero de Filipo, ¿cierto? Conocemos la historia. Y él le pregunta, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Los apóstoles dicen, ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo. La preposición aquí es en o epi en griego, que significa descansar sobre un fundamento, descansar sobre un fundamento. Por eso dice cree en o descansa en o confía en este caso, en nuestro Señor Jesucristo y su obra en la cruz del Calvario. Esa es la preposición en. Descansa en Él. Aquí tenemos otro ejemplo más adelante, en 20:21. Hechos 20:21. Dice, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Aquí la preposición es eis, que significa encontrar un lugar para morar. Entrar en ese lugar para morar allí, ¿no? O encontrar un hogar, en este caso, tiene la idea de venir a un lugar de seguridad y de soporte. En estos días estamos encerrados, ¿cierto?, en nuestros hogares, por miedo casi al virus. Y aquí en nuestro hogar, mientras no salgamos, nos encontramos relativamente seguros de esto, del virus. Y esto creo que es lo que tiene la idea aquí. Venir, encontrar un hogar de seguridad. Entonces, nuestra fe, al tener como objetivo a nuestro Señor Jesucristo, es tan segura como una casa construida sobre la roca, que hay seguridad, donde podemos encontrar seguridad y confianza. Hermanos, en esta mañana quería llevar el pensamiento allá, ¿no? ¿Dónde está nuestra fe? ¿Dónde está anclada nuestra fe en quien hemos creído? ¿Estamos seguros en Él? ¿Estamos confiados en Él? Nuestra vida se fundamenta allí, está segura en Él, está anclada en Él. Y así debe ser. Nuestra fe de vida eterna debe estar segura en nuestro Señor Jesucristo. Porque el que prometió es fiel y no nos va a fallar. Entonces, tenemos una seguridad de vida eterna porque hemos creído en el verdadero, el que puede impartir perdón, el que ha impartido vida eterna, salvación para siempre. Allí nos sujetamos. En Él creemos. En Él está fundamentada nuestra fe, nuestra creencia. Y es viva, eficaz. Hermano. Y también podemos estar seguros, guardados en sus manos, que no nos va a suceder nada, solo que Él lo permite, solo que Él quiera o que Él lo permita. Pero mientras, pues nos mantenemos seguros en sus manos también, nos guardará. Seguimos en Colosenses y sigue diciendo en versículo 4, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús
y del amor que tenéis a todos los santos. También cuando tenemos esa fe genuina y sincera, entonces esa fe produce amor. Un amor verdadero, amor transformado. El amor es un fruto visible de esa fe que hemos depositado en nuestro Señor. Los colosenses tenían esa fe, tenían ese amor hacia todos los santos, como dice aquí, ¿no? Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. O sea, no tenían ascensión de personas, amaban a todos los santos. Me llama la atención de que ellos amaban a todos los demás hermanos, y no importara la distancia donde estuvieran. De igual manera nosotros también debemos amar así, y no como los corintios, que parece que cada uno tenía a alguien, ¿no?, referente. Habían como grupos partidistas. Yo soy de fulano, yo soy de fulano, yo soy, ¿cierto? En ellos no. El Señor, el evangelio de salvación los había unido en Cristo, uno en Cristo, y también los había unido entre ellos. Qué bueno que nosotros también podamos expresar esta misma hermandad y esta misma unidad en el Señor, primeramente, y unos con los otros. Y se me fue el tiempo, pero hermanos, quería mirar un poco con relación, creo que llevo como ¿cuántos? Como 30 minutos. Pero quiero mirar un poco el versículo 5. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. A causa de la esperanza. Y quiero que miremos un poco de la esperanza. La verdad del evangelio, tengo acá, la verdad del evangelio permanece en la esperanza. La fe y la esperanza están unidas y son inseparables. La fe y la esperanza van entrelazadas siempre. Creemos en el Señor, creemos, y por lo tanto entonces esperamos. Creemos en Él y por ende esperamos. El apóstol describe la esperanza como una reserva para nosotros. Dice, a causa de la esperanza que os está guardada, reservada también, ¿no?, en el cielo. La palabra es apokeimai, que significa reservado o guardado. El apóstol Pedro también habla de una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos. ¿Para quién? ¿Para quiénes? Para nosotros, hermanos. Primera de Pedro 1:4, ¿cierto? Reservada en los cielos para nosotros. Qué precioso, qué dichoso. Los que tenemos fe para vida eterna, tenemos la esperanza más grande en gloria. El escritor de Hebreos nos dice que la esperanza es el ancla del cristiano que lo une de manera inseparable al trono de Dios. Miremos esa cita en Hebreos, por favor. Hebreos 6, 18 y 19. Dice, Hebreos 6, 18 al 19. Dice, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, que penetra hasta dentro del velo. Qué grandioso, hermano. Tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos, para agarrarnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Los que hemos acudido, nos agarramos, nos aferramos
a esa esperanza, ¿cierto? La cual, dice el 19, la cual tenemos como segura y firme ancla. ¿Por qué la tenemos segura? Porque es prometida directamente por nuestro gran Señor y Salvador Jesucristo. Dice, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Después del velo estaba el lugar santísimo, la misma presencia del Señor. Hasta allá nos mete la esperanza que tenemos el Señor, está segura en la presencia de nuestro gran Señor. Debemos creerlo así. Debemos sentirnos seguros, porque está prometiendo. Es el autor de la vida, el que hizo el cielo, la tierra, el gran creador. Dios estableció nuestra esperanza al hacernos hijos de Dios. Los colosenses se habían hecho hijos de Dios por la fe en el mensaje de la palabra verdadera, el evangelio que habían escuchado. El Señor nos ha constituido a nosotros también hijos de Dios. Los cristianos debemos estar dispuestos a pagar, a sacrificar ahora y disfrutar después. ¿Por qué? Porque nuestra esperanza se fundamenta en la fe de que el futuro será muchísimo mejor. Y eso lo sabemos. Romanos 8:18, esa cita la pueden buscar. Pero quiero mirar ya para terminar un ejemplo. Moisés, un gran ejemplo de muchos que hay en las Escrituras. Él es uno de los grandes ejemplos que estuvo dispuesto a sacrificar el presente por la promesa de la esperanza. Y vamos aquí en Hebreos 11, donde están los héroes de la fe. Vamos a mirar versículo 24 al 27. Dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Entonces, vemos aquí, rehusó. Primero, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón y todo lo que le traía, ¿cierto? Con todo eso. Pero dice que escogió. ¿Qué escogió? Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios. Rehusó todos los tesoros de los egipcios, todo lo temporal, como dice aquí, ¿cierto? Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Los deleites, lo que el mundo presenta muchas veces, que para la carne es tan ambicioso, tan bonito, pero son temporales. Se acaba, ¿cierto? Mire cómo está la salud del mundo hoy. Mire cómo está la economía mundial que tambalea, ¿cierto? Todo es temporal aquí. Y eso fue lo que miró Moisés. Pero dice algo. Teniendo, dice el 26, teniendo por mayores riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. ¿Por qué? Porque tenía puesta la mirada, ¿dónde? En el galardón, en la esperanza que el Señor ha dado también para nosotros. Tenía la mirada puesta allá arriba. ¿Dónde tenemos nosotros la mirada puesta hoy? ¿En lo temporal o en lo de allá? Muy bueno para pensar, ¿cierto? Dice, por la fe dejó a Egipto, no teniendo la ira del rey. Estaba en amenazas. Lo pudieron haber matado si Dios no lo guarda. Pero no temió la ira del rey. ¿Y todo eso por qué? Versículo 27, la última parte, porque se sostuvo como viendo al invisible.
se sostuvo como viendo, mirando arriba, donde está Cristo sentado. Que el Señor nos ayude para sostener nuestra mirada y tener nuestra mirada puesta allá arriba, en el invisible, en el que un día se irá a manifestar con gloria, con gran poder, y nos sacará de este mundo de maldad. Que el Señor nos ayude para también mantener nuestra mirada puesta allá, en los lugares celestiales, donde está el Señor sentado a la diestra. Allí es. Les dejo para que miremos en nuestra casa Filipenses 3:20 y 2 Timoteo 4:8. Hermanos, demos gracias al Señor por este tiempo. Vamos a orar. Padre eterno, que estás en los cielos, te damos gracias, Padre bendito, por la obra maravillosa de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Y gracias por nuestra fe puesta en Él. Tan firme ancla de nuestra alma, que nos conduce directamente a tu santa presencia. Gracias, Señor, por impartir vida a nuestras almas que estaban muertas en delitos y pecados. Gracias porque hoy nuestra vida ha tenido un giro total para vida eterna y tenemos la esperanza más grande en gloria. Permite que así como Moisés y como todos estos héroes de la fe que rehusaron muchas cosas aquí porque se sostuvieron como viendo al invisible, al que no podemos ver con nuestros ojos, pero lo vemos espiritualmente por su santa palabra. Y un día ha de manifestarse para llevarnos a su morada celestial. Gracias, Padre, por este tiempo, por tu santa palabra. Permite, Señor, que llegue a nuestras almas, a nuestros corazones y nos fortalezca, nos aliente, nos edifique, nos dé fuerza para seguir adelante. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén.